Y ahora el control y está quedando quemado ya. La bulla, hermano. Cada uno salió loco. Bien, compañeros, buenas tardes. Fortalecido después de haber escuchado toda la participación de todos los grupos. El tema de nuestro grupo es la didáctica tóxica versus la didáctica orgánica. Nuestro grupo está integrado por Katiuska, don Eduardo, Jorge, Cristian y quien habla. Bien. Realmente yo considero que en el análisis, al haber escuchado a todos los grupos, la fortaleza del grupo es que el trabajo nuestro realmente debió de ser el primero, porque es hacer un repaso al proceso que ha tenido la educación a través de la historia, entendiendo los modelos pedagógicos, los paradigmas que han habido en todo el devenir justamente del ser humano, hasta llegar a un modelo pedagógico que es el sociocrítico prácticamente, y que es la base fundamental de la didáctica orgánica aplicado al actual. Bien. Descripción de la didáctica tóxica. La pedagogía tóxica conlleva el auge de una pedagogía de la repetición, donde los destinatarios de los procesos educativos repiten los conocimientos que les son transmitidos sin reflexionar sobre ellos, sin repensar, sin deconstruir, sin criticar, sin pensar. Es decir, el conocimiento es importado del docente de manera monológica y hace que el estudiante no sea capaz de generar su propio conocimiento. Entendemos aquí de que la pedagogía o la didáctica tóxica se hace de manera tradicional, donde el docente transmite el conocimiento hacia el alumno y el alumno simplemente actúa como receptor. Bien, esta pedagogía tóxica está muy enfocada en lo que es la pedagogía del empirismo y también la conductual. ¿Por qué? Porque en estos modelos pedagógicos, como bien lo decía Katiuska, el docente es prácticamente el eje principal de la clase, es autoritario, ¿no? Es a partir de esa pedagogía, ¿no?, es que nacen los modelos y nacen justamente entendiendo que la pedagogía determina en la educación el por qué, pero la didáctica nos enseña el cómo, ¿ya? A través de los métodos, de la aplicación de las técnicas. Entonces es el cómo en el proceso educativo. En ese sentido, prácticamente estos modelos pedagógicos estaban centrados en el docente y por tanto no permitían el desarrollo de nuevos conocimientos propios del estudiante. En la actualidad podemos evidenciar que habemos docentes que aún nos mantenemos en esta misma situación, que pretendemos que nosotros tenemos la única y la última palabra y no permitimos que el alumno participe, desarrolle, piense o analice cualquier contenido que se le ofrezca. Bien, a continuación vamos a tratar las características de la pedagogía tóxica. Muerte del pensamiento. Como le decía anteriormente, el profesor, el docente, es prácticamente la autoridad y no permite que el alumno desarrolle su pensamiento crítico.
estudiantes desmotivados. Esta didáctica, donde el eje central es el docente, es una didáctica que prácticamente hace sumiso al estudiante. No deja florecer conocimientos y por tanto ahora veíamos que esto se desarrolla a través de lo conceptual, procedimental y actitudinal. Eso no desarrolla, por lo tanto hay una desmotivación. Estudiantes entrenados para reproducir conocimiento. Es evidente de que el alumno simplemente capta la información del docente y se queda con esa misma versión. No investiga y no reproduce. Bien. Sumamos todos estos aspectos, vamos a encontrar cero formación, cero motivación, cero creatividad, cero reflexión, cero autonomía. ¿Qué quiere decir? Que en esta característica nos está demostrando lo que nosotros hablábamos, donde el eje central era el docente y que por tanto el interés estaba más centrado en el quehacer del docente que la actividad que puede proyectar el estudiante. Cultura dominante, domesticadora y pacificadora. Caemos en la misma situación. El docente es el único que tiene la voz y el voto. El alumno queda más bien rezagado de toda actividad productiva en el ámbito educativo. Bien, el estudiante se alimenta con un festín de datos que debe memorizar. Esa fue la característica de la pedagogía, del empirismo y el conductivismo, donde el profesor vaciaba todos los conocimientos, y ahí hablábamos ayer de transmitir, solamente transmitía y el estudiante receptaba. Entonces, todos los datos eran prácticamente, y eso se ve actualmente. Actualmente también se maneja esta pedagogía. ¿Cómo se maneja? A través de la aplicación de las TIC. Te dejan una tarea y tú no la resuelves, sino que vas a copiar algo que ya está hecho. Parece mentira, eso es un modelo prácticamente de esto, porque estamos solamente receptando y no estamos creando. Profesores depositan respuestas correctas, datos en la cabeza de los estudiantes. El simple hecho de limitar a los mismos con la información que el docente entrega cierra la posibilidad de que los estudiantes investiguen un poquito más allá. O sea, para ellos la información que el docente transmite o deposita es la suficiente y es la correcta. Dice, estudiantes reciben conocimiento importado y son incapaces de generar conocimiento propio. Tiene mucha relación a esta parte de acá. Los conocimientos importados son los conocimientos que el docente, en esa pedagogía, ¿quién es el que está desarrollando conocimiento? Es el docente. El docente es el que más bien está de los conocimientos prácticamente que reciben los estudiantes. Él, como es el eje central, es el que va desarrollando más su conocimiento. Pero en cambio los estudiantes no desarrollan esa parte. Imposibilidad de desarrollo de la creatividad. Creo que todos los puntos que hemos tratado sí se relacionan mucho entre sí, ¿no? Porque hablamos de que el alumno pierde la motivación de ir un poquito más allá, de crear nuevas formas de aprendizaje, de pronto, nuevas formas de movimiento en nuestro campo. Bien. Y la última característica es, lógicamente, la consolidación de la repetición. ¿Qué pasa? Que esos conocimientos los vamos a ver con esa didáctica tóxica. Ese conocimiento lo recibimos ahorita, mañana, pasado. Es decir, eso trasciende en tiempo, en lugares. Y entonces ahí tú dices, eso yo ya vi. Ahí es cuando tú realizas una percepción y dices, esto yo ya vi. Entonces, eso es lo relacionado a la pedagogía tóxica, es decir, conocimientos repetitivos y
lógicamente no va a permitir el desarrollo crítico, analítico y reflexivo del estudiante. Muy buenas tardes, compañeros. Bien, es importante, por favor, desarrollar el sentido de la observación en ustedes para poder atender. Quien atiende, entiende. Y quien entiende, comprende. Y quien comprende, consecuentemente aprende. Es la lógica sistemática del sistema de enseñanza-aprendizaje que permite que cada uno de nosotros nos integremos al proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, cuando hablamos de una didáctica orgánica, hablamos algo contrapuesto a la didáctica tóxica. La didáctica tóxica ya todos nosotros hemos convivido con ella, algunos seguimos conviviendo con ella, y es hora, y en este momento, de despertar, de sacudirnos y podernos introducir en la didáctica orgánica, que es lo que va a permitir un desarrollo completamente mejor en el sistema educativo nuestro. Continuamos. En consecuencia, la didáctica orgánica considera todas las dimensiones de la persona. Estas dimensiones de la persona tienen que ver con la voluntad, el intelecto, o razón y la afectividad, como seres integrales, tan necesaria para la realidad globalizada del siglo XXI. Esta propone estrategias y herramientas en pro de una educación para adquirir capacidades y competencias que ayuden a nuestros estudiantes e inclusive al docente a desarrollar un proyecto vital en un proceso de toma de decisiones para el desarrollo de personalidades libres, responsables y autónomas. Es importante esto último, ¿sí? Para el desarrollo de personalidades libres, responsables y autónomas. Cuando copiamos, no seremos libres, estamos copiando, ¿sí? No seremos autónomos, porque no es mi personalidad, ¿sí? Y consecuentemente, no seremos responsables con el proceso formativo educativo que la historia en este momento nos está dando como oportunidad de vida a través de esta maestría. Continuamos. Bien, dentro de la didáctica orgánica encontramos los siguientes elementos: pedagogía de la vida cotidiana, educación democrática, humanismo, constructivismo, teoría crítica, educación emancipadora e insurgente libertaria, educación integral, investigación y acción, pedagogía activa, y pido disculpas que falta una, que es la educación histórica cultural, pero igual se la va a analizar al final. Bien, la primera, pedagogía cotidiana, sistema de participación en el ámbito educativo para el desarrollo personal, familiar y comunitario. Hablamos de la educación donde al estudiante se le enseña a desenvolverse en todos los aspectos normales y cotidianos de su vida. La siguiente, educación democrática. La educación democrática ocurre cuando se honra y se reconoce a los estudiantes como individuos que participan activamente en su camino por la educación. En este aspecto, los estudiantes, el docente toma muy en cuenta la opinión del estudiante en todas sus directrices para llegar a un mejor aprendizaje. Continuando con el hilo del orgánico, ¿sí? Hacer un poco de énfasis en esto. El orgánico más bien es esa tierra fértil, ¿sí? Donde se siembra esa semilla, se riega con buena agua y con la luz del sol genera y se produce lo que es la planta, va creciendo el árbol y bota su buen fruto. Con lo contrario, con los tóxicos que ya se habló, como que fuera una tierra mala, envenenada, ¿no? Tenemos lo que es el humanismo o constructivismo, ¿sí? El constructivismo educativo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregarle al estudiante herramientas que permitan construir su propio procedimiento para resolver una situación problemática.
lo que implica que sus ideas se modifiquen constantemente y sigan aprendiendo en la pedagogía. Se aplica como un paradigma que tiene como concepto didáctico la enseñanza orientada a la acción, siendo este un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto. Sus precursores fueron Jean Piaget y Bosch. ¿Qué nos permite esto al estudiante? Nos permite que el estudiante pueda pensar, pueda generar ideas, pueda emitir su propio juicio, experimentar por su propia cuenta y resolver problemas, ¿sí? Más bien por la parte humanística, ¿sí? La humildad y saber reconocer sus errores, ¿no? Siguiente. Una aclaración, no es lo mismo humanismo que la constitución, sino se suma. Se suma, es primer parte de la vida, sí. Esa otra es más eso. Ya. Ya la parte de educación integral, ¿no? Se trata de una educación completa, integradora, que busca despertar una devoción implícita por la vida y la pasión por el aprendizaje. Más bien esta parte de aquí se basa en el futuro, ¿sí? En el futuro del estudiante. En este caso, por ejemplo, le preguntamos al estudiante, ¿qué quiere ser de grande? ¿Sí? El estudiante quiere ser un profesional, ¿no? La persona quiere ser algo en la vida. No, profesor, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero ser ingeniero. Entonces, más bien, esta parte de educación integral se basa más bien en la parte del futuro del estudiante. Investigación-acción es una didáctica renovadora, en su teoría, es una práctica como educada estrategia que contribuye al desarrollo del docente y estudiante, facilitando innovaciones educativas que permitan desarrollar las causas que desmotivan al estudiante y la educación. Esto ya generalmente se basa en la parte de investigación, ¿sí? De planear, actuar, observar, reflexionar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos meter un ejemplo en esto, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos una actividad física, vemos que a la siguiente clase tenemos dolores musculares, no sabemos por qué nos pasa eso, ¿no? Entonces ahí vamos por la parte investigativa, ¿sí? Vemos que no hay una correcta manera de tirar o cómo evitar eliminar el ácido láctico por ese caso. Entonces, al estudiante le inculcamos esta parte investigativa para que ellos que vean ese problema y solucionen eso, planteen el problema y solucionen. Entonces, eso es lo que se refiere a la acción, de la investigación-acción. Muy bien. Tomando en consideración lo del compañero, la acción, reflexión, ¿sí? Como última parte de lo que él trató, es importante la concienciación. Generalmente cuando no concienciamos ocurre lo que ocurre en varios grupos, con todo respeto aquí de nuestro mismo paralelo, de maestrantes, en que estamos hablando sobre un tema que no nos compete solo al grupo, sino a todo el grupo, a todo el colectivo, y cada quien, y hay muchos grupos que están en otro asunto, y somos el último grupo que estamos discerniendo sobre este tipo de circunstancias. Entonces, lógicamente, que al actuar de esa manera no hay concienciación de qué es lo que quiero, por qué lo quiero y para qué lo quiero. Lógicamente que los perjudicados van a ser ¿quién? Educación, y a través de la educación a nuestros estudiantes. Bien, siguiendo con el proceso de la pedagogía activa, tenemos que esta concibe a la educación como en señalar caminos para la autodeterminación personal y social, y como el desarrollo de la conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la realidad. Conciencia crítica por medio del análisis y la transformación de la realidad. Acentúa el carácter activo del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Generalmente cuando esto ocurre ya tenemos un aspecto de concienciar de qué es lo que quiero y por qué y para qué lo quiero, y consecuentemente va a ser parte de mi vida. Pero mientras yo no lo conciba así, dentro de mi programación sistemática, en mi cerebro, pues todo será palabras, no hechos. Y a nosotros nos interesan los hechos. Bien, entonces, en el siguiente tenemos el enfoque histórico-cultural, que es el proceso de enseñanza desde la pedagogía crítica. Esta pedagogía crítica que conlleva a los estudiantes y a los docentes a
a lograr un objetivo. Dice, se concibe el desarrollo personal como una construcción cultural que se realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura, cumpliendo así como un proceso biopsicosocial. Nosotros, el entorno, el colectivo, estamos cumpliendo con este proceso, sí o no, en qué porcentaje, cada uno. Asumimos una concienciación, una responsabilidad de lo que estamos haciendo. Entonces, se asume como un proceso dialógico, del diálogo lógico, de qué es lo que proponemos, qué venimos a hacer aquí, para qué lo hacemos, y se enfatiza en el desarrollo del pensamiento crítico. Cuando tenemos un pensamiento que analiza, que critica, lograremos proponer nuevos sistemas, nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. Por eso la importancia de esta parte del enfoque histórico-cultural. Continuamos. Y en cuanto... Sigue. Bien, y en cuanto a las conclusiones, considerando que la vida de la persona moderna es la conjunción armónica entre los aspectos biológico, psicológico, social, cultural y deportivo, es fundamental desarrollar habilidades y destrezas mediante la aplicación de la didáctica orgánica, la didáctica que hemos manejado en esta última parte de este trabajo, con métodos innovadores como aspecto relevante para lograr la formación integral a través de un proceso continuo, permanente y participativo que desarrolle armónica y coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano, a fin de lograr su realización plena en la sociedad. El compañero tiene también una parte al respecto. Sí, en esta parte de la conclusión fue un aporte de todos los integrantes del grupo, ¿no?, que concatenamos estos términos para sacar al fin esa conclusión allí. Considerando, yo en la intervención decía que era muy oportuno, ¿no?, indicar que nosotros ya nos hemos fortalecido con todo ese bagaje de conocimiento, experiencia y acción de cada uno de los compañeros maestrantes, porque en cada uno de los temas han topado acciones que van relacionadas a la didáctica orgánica, a esa didáctica que es la que nosotros, sí, debemos afianzarnos, debemos de apropiarnos para poder lograr este gran objetivo que nosotros queremos, que es formar a personas, o que las personas se formen dentro de un ámbito integral en los aspectos biológico, psicológico, sociocultural, deportivo, como veíamos. ¿Por qué enfocamos estos aspectos? Yo tengo una pregunta. ¿Terminaron ya? Sí. Con los dos terminamos. Por favor. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo creo que la mayoría ya tenemos casi aproximadamente una década de una nueva educación en el país, aproximadamente, hacia atrás. Yo soy de la vieja guardia. Yo creo que soy de la didáctica tóxica. Yo creo que la mayoría de nosotros pasamos por esa didáctica. Pero viendo los casos, mi pregunta es la siguiente. Comparando al estudiantado anterior de unos 15 años atrás, unos 20 años, al estudiantado de nuestro día, ¿cuál crees que sean las mejores estudiantes, los anteriores o los de hoy día? Y dando cuenta que son dos didácticas muy diferentes. De 20 años atrás estamos hablando de una didáctica tóxica y ahorita estamos hablando de una didáctica orgánica, en las cuales para mí no estamos viendo ningún resultado en esa didáctica. No sé si está mal aplicada o no se está aplicando bien, o lo que verdad es que no funciona. ¿Cuál sería? Esa es mi pregunta. Tenemos, y todos somos docentes. Desde mi punto de vista, bueno, algunos, la respuesta es muy clara. Muy clara, ¿en qué sentido? En las oportunidades. Yo veo en las oportunidades, porque hoy hay un espacio mucho más abierto. Esta pedagogía actual te permite un espacio mucho más abierto, donde el impacto es mucho mayor. Hoy, si medimos en un parámetro de rango de una población,
de 100.000 habitantes, estoy tan seguro que más del 60% logra llegar a ese éxito académico. Yo no digo laboral, académico, que es muy diferente al campo laboral, porque a veces no hay muchos espacios para tú poder aplicar todos tus conocimientos, ¿no? Ya en el campo laboral. Pero esa pedagogía antigua era un campo solamente para un espacio político corto. Recordemos que la política ha tenido mucho que ver en los procesos educativos, ¿no? Esa es mi respuesta básica, que anterior el espacio era reducido, o sea, las oportunidades de llegar, por ejemplo, hagan solamente un ejemplo, ¿cuántos doctores tenía una determinada población a la actualidad? Ese es como, por ejemplo, el resultado de este proceso. No sé si la respuesta mía... Yo voy a los conocimientos, ¿no? Porque el grado de conocimiento, si los conocimientos anteriores eran mucho más masivos, mucho más concretos, mucho más eficaces que los que estamos dando ahora con los estudiantes. Tú le preguntas a un estudiante de tercero bachillerato de lo que se está dando el siguiente año de la universidad, no sabe nada. Que no me deja mentir el profesor. Llegan aquí vacíos. Eso no es profe. Yo estoy testigo de eso. Bien. Que no pasaba anteriormente. Sí, básicamente vemos que Ecuador es un país, es un colectivo Ecuador. Hasta hace algún tiempo éramos casi la cola de los países corruptos. Y eso es lo que se antepone hacia la buena predisposición de quienes quieren o queremos transformar un proceso educativo. Le hablo enfáticamente sobre la Universidad Técnica de Manaví. Estoy en el departamento de CEPAY, en donde se están recibiendo a los estudiantes que ya vienen de colegio de bachillerato para el ingreso a la universidad. Y el mecanismo que está utilizando ahora CEPAY es a través de talleres. ¿Sí? Cosa que antes no se daba. Se está innovando, es la única universidad en el país, atención a esto, la única universidad en el país que ha integrado este proceso educativo en los estudiantes que ingresan a la universidad. ¿Sí? Hay unas 4 o 5 asignaturas que son generalidades, como tiene que ver los que ingresan a medicina con ciertas asignaturas, pero todos tienen que pasar por 3 o 4 talleres. Esos talleres tienen que ver con la educación física, el deporte y la recreación, tienen que ver con manifestación artística, tienen que ver con una serie de circunstancias, lo cual también los estudiantes deben de aprobar. Y estas asignaturas no son, atención a esto, no son dirigidas al estudiante, el estudiante las escoge de acuerdo a cómo es él o a lo que quiere aprender, a conocer. ¿Sí? Entonces, considero que es un hito histórico con la educación en el país y que está enfocada precisamente a mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje en cuanto al nivel universitario. Nosotros encontramos circunstancias negativas como docentes de educación física en las escuelas y colegios, porque generalmente quienes ofician de directores o rectores, ¿sí?, no son educadores físicos, sino que manejan otro tipo de circunstancias. Entonces, lógicamente que cuando uno hace su trabajo, y esto lo digo por varios estudiantes que laboran en el colegio en donde estudian mis 2 últimos hijos, y entonces la llevan a la vicerrectora académica que nada tiene que ver con educación física, y ella le desaprueba, quiten esto, ubiquen esto y háganse. Entonces vemos que hay ignorancia, que esa ignorancia que permite que se siga dando este tipo de problemática. Entonces, hay una reflexión aquí y hay un trabajo por hacer. La otra pregunta era Una reflexión muy pequeña. Por ejemplo, yo tengo mucho que agradecerle a la Universidad Técnica de Manaví, como tengo también muchas cosas negativas. Entre ellos, unos huecos profundos de conocimientos que no se han llenado para nada. Y que sin embargo vamos a tener una maestría en la cual yo no puedo personalmente responder a las expectativas de los maestros, porque la universidad en ese tiempo no me dio ninguna herramienta que yo me pueda defender. Tuve que buscar en otro lado, tuve que profundizar en conocimientos, tuve que estudiar otras cosas para poder estudiar.
desempeñarme adecuadamente. Si uno va ahorita a una prueba de conocimiento, una prueba de méritos de oposición, simplemente queda relegado y no se puede haber ese valor. La pregunta es específica y la reflexión va en conjunto. Número uno, ¿desde cuándo está la didáctica orgánica, pedagogía orgánica? Porque yo, que sepa, ahorita último no había un buen partido. Ahorita último no se ha hecho una buena ópera. Está Beethoven, Mozart, los pintores Leonardo, Dalí. ¿Dónde está Miguel Ángel? Ellos son de los tóxicos, son de los gusanos como yo. Entonces, esa gente fue creativa y, es más, tal vez, gracias a la presión de no permitirles ser tan encuadernados en una sola línea, ellos salieron y también hicieron su propia pedagogía orgánica o didáctica orgánica para poder salir adelante. Yo creo que tenemos que hacer un análisis de las cosas buenas de uno y las cosas buenas y malas de la otra. Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Frank. Uno va y da miedo. Da miedo que yo vaya al colegio Uruguay y le estén metiendo mano a los estudiantes, y están fumando droga allí, y la profesora y el profesor al lado. Entonces, tal vez no está bien enfocado la didáctica y la revolución que se está haciendo. Porque yo he estado aquí, porque yo lo he visto. Esa reflexión lo hago y también hay que buscar los lados positivos de cada cosa. Sobre ese aspecto es muy importante considerar que nosotros ya hemos analizado eso, que todo, prácticamente la pregunta suya, compañero Natán, está enfocada a que nosotros, los docentes, debemos que ser responsables de todo el proceso de desarrollo evolutivo de las personas, cuando todos sabemos que es el entorno. Nosotros en esta parte, en la anterior, o sea, digamos en la didáctica tóxica, el docente era el eje central. Aquí sí, el docente era, nosotros veíamos en los métodos, por ejemplo, en el método directo que aplicaron en la parte de, bueno, 2 semanas atrás, y veíamos justamente, ustedes hacían esas características, ¿no?, que tenía cada uno de los métodos. Al final concluimos de que el método directo no es tan malo. Ustedes decían que también es importante en un determinado momento incluirlo, es decir, llevar las cosas positivas. Pero en la actualidad hay muchos otros aspectos que nosotros solamente estamos tratando la parte prácticamente educativa. Pero hay otros aspectos que son los que están llevando a que la educación también, y que son factores que están allí, yo diría como ejes transversales, ahorita también verlo allí. Hogares disfuncionales, ¿ya? Esos son aspectos que están allí. El entorno. El desempleo, ¿ya? Entonces, son varias cosas que tienen que ver, que el docente, usted como, si está, los compañeros que están acá como docentes, conocen la realidad de cada entorno y podemos decir, ¿no?, qué aspectos realmente no permiten también desarrollar la educación, ¿no? Porque cuando yo comencé a hablar, ¿no?, hice una pequeña introducción, no significa que lo tóxico sea lo malo en todo, ¿no? Ya, y lo voy a graficar otra vez, ¿no? Que en esa tierra mala, ¿no?, que solo crece la hierba mala, un ejemplo, no es que sea mala en sí, ya, y se van a sembrar todo eso, la hierba mala, ya, ¿qué significa? Que nosotros que fuimos tradicionales aprendemos lo de lo tradicional, pero no tenemos esos enfoques como lo que es lo orgánico. Pero en la tierra orgánica se siembra todo tipo de semillas, ¿sí? Entonces, a eso se basa el tema de nosotros. El tema de nosotros no se basa en que nosotros tenemos que ver con los estudiantes, más bien nosotros lo que tenemos que transmitir a los estudiantes. Ese es el punto que tenemos que verlo bien. Una pequeña cosa con relación a lo de Natán. Todos sabemos que Chopin, Mozart, Beethoven, Da Vinci fueron privilegiados.
¿sí? Pero no es el común, no fue el común de la gente. Así como en Ecuador, Guayasamín. Entonces, vivieron en una etapa de un proceso educativo diferente al que se está empezando o se quiere empezar ahora. Entonces, eso tiene que ver con relación al entorno, a muchas circunstancias de vida. En lo cual no podemos enfatizar directamente que la tóxica que fue negativa 100% o que la que estamos viendo ahora no puede ser positiva en un 100%. Lo que sí consideramos es que este proceso educativo, formativo, es un proceso de tiempo, no es de hoy para mañana. La misma universidad nuestra hemos visto cómo ha ido cambiando desde el proceso hasta que cuando yo estudiaba, imagínense, don Maca era aquí el rector, el jefe del rector. ¿Sí? Entonces, usted iba con un título de aquí a cualquier parte del Ecuador, salió de la Universidad Técnica, le cerraban la puerta, porque posiblemente estaba metiendo un gángster ahí en su oficina o en su negocio. Entonces, esos tiempos ya concluyeron. Hay un proceso diferente y lógicamente eso se conceptúa en que estamos siendo considerados como categoría B. Y por 11 puntos no ingresamos a la categoría A en la última calificación. Entonces se está luchando, se espera luchar para el 2018 estar en la A. Entonces es un proceso. Gracias, compañeros.